Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta continuación sobre esta temática que estamos revisando acerca de lo que es cómo generar pues un ambiente de trabajo adecuado en las aulas de clases. Particularmente pues esta temática es interesante y sobre todo trascendente, pues sobre todo porque pues en estas condiciones que estamos trabajando como docentes por lo de la pandemia, pues obviamente pues se impera, ¿no? Independientemente de que ya haya un regreso gradual, paulatino, a cuentagotas diría yo, a la modalidad presencial, pues sigue estando vigente pues lo que es el trabajo a través de, pues conectado a través de plataformas online. Bien, pues justamente en ese sentido, en este momento revisaremos un poquito eh, algo que pues yo considero que es esencial que entendamos. Lo que es el modelo tradicional que teníamos, y digo teníamos porque finalmente, pues nos guste o no, con este asunto de la pandemia, pues ha venido cambiando un mucho, no un poco, un mucho en mis palabras. Bien, ¿qué es el modelo tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, generalmente podremos aquí dividir o fragmentar este proceso de enseñanza-aprendizaje en dos contextos diferentes. Primero, todo lo que ocurre dentro del aula de clases y en un segundo momento, todo lo que ocurre fuera del aula de clases. Es importante identificar estos dos contextos porque finalmente son aquellos los que nos van a dar como el contexto adecuado para entender esta temática. Ok. Dentro del modelo tradicional, perdón, es un poco delicado de la garganta, perdón. En el modelo tradicional decía, dentro del aula de clases, la labor del profesor, pues es justamente importantísima, de hecho es bastante unidireccional, en el sentido de que es precisamente el maestro de clases el que se encarga de impartir tal cual su clase, su conocimiento, pues a través de a lo mejor conferencia, a la antigua tal vez dictado, qué sé yo. Y bueno, esta parte, digamos, unidireccional de la actividad docente, pues generalmente también se ve, pues hasta cierto punto, reforzada con un rol pasivo por parte del alumno. Es decir, en el modelo tradicional, que repito es el que pues siempre hemos conocido, o bueno, el que conocíamos muy fácilmente antes de la pandemia, no quiere decir que este modelo no vaya a retomarse, simple y sencillamente, pues es un modelo que pues sigue vigente todavía en muchas partes, al cual muchos identificamos, porque a lo mejor incluso en nuestros años de primaria, a lo mejor pues estuvimos inmersos justamente en este mismo modelo. Bueno, en cuanto a esta cuestión del papel del alumno en este modelo, pues ya lo decíamos, es un rol más bien pasivo, donde pues realmente el responsable único y directo de que el alumno aprenda es el profesor. En cambio en cambio el alumno, pues más bien no. Es solamente a ver qué atrapa, a ver qué escucha. Básicamente en este modelo faltaría mucho la cuestión de la interacción y como decíamos, ¿no? Este modelo pues básicamente hace que el alumno se encuentre en realidad bastante desmotivado o en el menor de los casos pues poco motivado para continuar sus estudios. Repito, es un modelo que se ha presentado históricamente hablando pues desde siempre. No quiere decir que el modelo por sí mismo sea malo. De hecho, pues muchos de nosotros tal vez nos formamos con este modelo. El detalle está que, bueno,
sería un poco criticar qué tan funcional es. Ese sería el punto de todo esto. ¿Qué tan funcional es este modelo ahorita? Y bueno, fuera del aula de clases, tendríamos también la labor de el rol del estudiante, que en este caso, pues tiene la tarea, pues en solitario, de justamente asimilar los conceptos, realizar las tareas, la mayoría de las veces sin ningún respaldo, sin ningún apoyo, pues por parte de los padres de familia incluso, o de los propios compañeros u otros docentes. Ahora, en ese sentido, pues ciertamente una forma en que yo podría describir este modelo será muy sencilla. Si entendiste, bueno; si no, pues también, ¿no? Si entendiste, es que bueno, felicidades; si no entendiste, pues a lo mejor tú busca en el libro, ahí están los apuntes, ahí está la tarea, ahí está el texto oficial, y pues nada más, pues ponte a estudiar o ponte a repasar, ¿no? Ese sería, pues repito, el modelo más tradicional que nos ha tocado vivir a muchos de nosotros. Pero este modelo tendrá algunas desventajas, claro que sí. Tal vez la más importante y la más obvia, pues justamente es esta cuestión de que es un modelo donde el alumno queda completamente rezagado, queda completamente, pues ahora sí como um, pasivo ante lo que es una situación de aprendizaje. Ok, se compromete el alumno tal vez en medida que el docente se compromete. Ahora, si no se compromete el maestro, pues el alumno mucho menos, ¿no? Bien, otro modelo que sería como la alternativa es justamente este modelo que conocemos actualmente como modelo de aula invertida o flipped room en inglés. Flipped room y aula invertida pues es exactamente lo mismo. En este caso, este modelo de aula invertida, al igual que en el caso anterior, se va a dar o se puede entender a partir de realizar los papeles tanto del maestro como del alumno en los dos contextos que habíamos señalado, es decir, fuera del aula y en el aula de clases. Ahora, si nos regresamos un poquito a esta imagen, pasan más cosas dentro del aula que fuera del aula, en el modelo tradicional. En el modelo de aula invertida es al revés, pasan más cosas fuera del aula de clases que en la propia aula. Ahora, en este caso, bueno, primero, ahorita que tenemos esta situación, que estamos atravesando esta situación pues global, mundial, pues tan grave, tan severa, pues mortal incluso para muchas personas, derivado de la epidemia de coronavirus, pues justamente se ha rescatado o ha cobrado bastante relevancia este modelo didáctico, en el sentido de que, bueno, se dan las clases, se sigue dando las clases ciertamente a cargo del docente, pero pues también se supone que debe de haber o debe de asignarse, por ejemplo, tareas, actividades, ejercicios, bibliografía, recursos de apoyo. Ahora, más allá de esto, que ya se venía haciendo también, por ejemplo, en el caso del modelo tradicional, más allá de esto, lo realmente novedoso de esta metodología de aula invertida es que, ok, primero, desde el principio del ciclo académico vas a tener como alumno, pues lógicamente conocimiento de qué temas vas a revisar, dónde los vas a buscar, material didáctico de apoyo, videos, documentos digitalizados, PDF, qué sé yo, presentaciones. Se supone que ya los debes de tener de antemano. ¿Por qué? Para que justamente los puedas ir identificando y puedas ir avanzando, pues justamente de manera un poco más segura al momento de que la clase se lleve a cabo con el docente. Aquí hay un punto muy importante también que quiero enfatizar. El modelo de aula invertida
no descarta tampoco la labor del maestro, ¿sí? Reenfoca más bien su labor, eso sí, pero no descarta el hecho de que el maestro siga siendo el maestro y de que siga siendo el responsable de que el alumno maneje un conocimiento. Ahora, en ese aspecto, como el maestro al principio del grupo de una materia, pues dijo que el tema, la semana 1 lo vamos a revisar, pues no sé, tal o cual tema, vamos pensando, sistema nervioso, de la semana 2 vamos a revisar, no sé, estructuras cerebrales, en la semana número 3 vamos a revisar, por ejemplo, anatomía de la neurona, qué sé yo. En ese aspecto, como lo hice con anticipación, y coloqué lo que es la carta descriptiva, la planeación didáctica, pues el alumno puede estudiar justamente su lección, o sea, puede prepararse para la clase antes de que la clase tenga efecto. Que esto justamente sería pues lo novedoso, ¿no? Precisamente hacer que el alumno pueda comprometerse antes. Porque en la dinámica tradicional, ok, para mañana toca el tema fulanito. Y muchos maestros de repente pues lo decían, sí, que bueno, como para ver si te caía el 20 de que tenías que hacer lectura previa. Pero lamentablemente esta situación pues a veces no era así. O sea, no se hacía lectura previa y pues de repente, en pocas palabras, el alumno se presentaba completamente en ceros a recibir su clase. En este modelo de aula invertida pues se supone que es completamente lo opuesto. Es decir, al momento de que el alumno conoce cuál es la temática del curso, tiene ese tiempo suficiente pues para justamente preparar la clase, para revisar libros, hacer tarea, hacer videos y pues justamente esto que va a necesitar. Ahora, esto ocurre fuera del aula de clases. Y entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la clase? Pues justamente como resultado de ese contacto o de esa, ¿cómo decirlo? De esa anticipación que tuvo el alumno o ese acercamiento previo que tuvo el alumno con el contenido temático que se va a revisar en la sesión presencial, pues obviamente permite que haya una participación mucho más extensa, mucho más amplia. También de alguna forma facilita también la labor del docente, donde no es lo mismo a lo mejor partir de cero y a lo mejor dar todo un tema que a lo mejor nadie leyó, a lo mejor simplemente aquellos que sí lo leyeron, pues de repente empezar justamente a retomar ideas, a rescatar ideas, a enfatizar ciertos conceptos, a lo mejor también pues a lo mejor aclarar dudas o señalar errores. Justamente eso haría que en el modelo de aula invertida, tanto el docente como el alumno son mucho más activos que en el modelo tradicional. Y pues lógicamente, al momento de que el docente publicó desde el principio del ciclo escolar su planeación, su carta descriptiva, su metodología que va a utilizar durante el curso, pues esto permite en gran medida optimizar el tiempo, ¿sí? Es decir, permite justamente esta situación de poder planear, poder hacer rendir el tiempo en realidad. A lo mejor si es un tema muy largo o si es un tema complejo, pero bueno, por lo menos como ya se leyó, ya hubo un poco de lectura previa, ya hubo acercamiento con del alumno con el tema, pues obviamente va a ser un poco más sencillo la parte de a lo mejor concretizar dudas o ya irse un poco más a lo seguro. Entonces, por lo tanto, este sería el modelo de aula invertida que pues si nos damos cuenta, pues también va a ser algo importante para generar un ambiente adecuado de trabajo. Generalmente el modelo tradicional, pues algunos maestros sí, como que de repente, a lo mejor un poco chapados a la antigua, de repente se les pasa un poquito la mano con el asunto de la conferencia, con la amplitud, con la profundidad, con los tiempos incluso,
dando como resultado pues que lamentablemente el alumno pues caiga completamente aburrido. Por eso es importante señalar esta metodología. Ahora, también de la mano con esto, tenemos pues justamente estos tres momentos, esta pequeña imagen que estuve buscando en internet. En casa los estudiantes participan y estudian, se estudian pues, justamente, estudian y participan, perdón, se preparan para participar de las actividades, cosa que antes no se daba. De repente la tarea era nada más como ejercicios de apoyo y hasta allí, pero al momento de que hay más información de qué tema sigue, pues obviamente tengo el tiempo suficiente yo como alumno justamente para poder prepararme, incluso participar más en clase. Bueno, durante la clase, pues realmente se aprovecharía el tiempo justamente para poder practicar, para poder aplicar los conceptos que se van adquiriendo, también para justamente, algo muy importante, recibir retroalimentación. Es decir, ok, se lee el tema de filosofía. Para la próxima semana vamos a revisar los juicios sintéticos a priori de Kant, ¿sí? Entonces, pues el alumno los lee, los puede debatir, los puede analizar, interpretar, entender, hacer reportes, sacar ideas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor recibir retroalimentación del docente en el salón. Ok, ¿sabes qué? A ver, ¿tú qué entendiste de esto? No, pues que yo entendí que así, así, asado. Bueno, pues ahí sí es así o no es así, o no estás contemplando esta perspectiva, qué sé yo. Esto pues lógicamente haría que la retroalimentación sea mucho más sencilla. Y después de clase, pues justamente los estudiantes van a tener la oportunidad de algo muy importante, independientemente de la evaluación que debe de hacer el docente de cada tema, independientemente de esto, pues justamente también estarían extendiendo su aprendizaje, a lo mejor evaluándose a sí mismos. Bueno, ok, a ver, es que de repente pues yo entendía o yo creía que era esto, bueno, ya el profe nos explicó que no, o es que yo lo había visto de esta manera y pues resulta que no es de esta manera, es otro enfoque, o no había contemplado justamente ese enfoque. Por eso la importancia que tiene pues este asunto del aula invertida. En este caso pues justamente se invierte el modelo tradicional. Algo que me gusta justamente destacar en este tipo de cursos es esta pequeña pirámide donde pues en el modelo tradicional lamentablemente siempre se parte del recuerdo y ojo, en la memorización. Ojo, no con esto quiero decir perdón, no con esto quiero decir que haya contenidos temáticos donde no se tenga que memorizar. De hecho, la memoria es un paso importante justamente para acceder al conocimiento. Que ahora, claro está que de repente, pues no todo conocimiento va a ser asimilado por memorización. De hecho, una parte muy importante de esto sí se va a hacer así a través de la memoria, pero algunos otros yo requiero justamente un nivel más alto que sería lo del entendimiento, el understanding, es decir, qué tanto le entiendo yo, qué tanto a lo mejor comprendo las relaciones lógico-causales entre los aspectos que se presentan de una situación conflictiva que se presentó en el salón de clases. Más allá de esto estaría también el aplicar, obviamente, un conocimiento teórico, 100% teórico, sin nada de aplicación en lo práctico, pues lamentablemente tiende a generar cierto rechazo, pues sí, cierta evitación en el caso de los alumnos, pues que justamente a lo mejor, bueno, ok, ¿y todo eso para qué me sirve? ¿Sí? ¿Y eso para qué me va a servir cuando esté trabajando, ¿no? Un ejemplo tal vez a lo mejor un tanto, pues, muy de mi contexto, donde yo en lo personal me desenvuelvo, pues sería por ejemplo las materias de estadística con los compañeros de psicología y pedagogía, que de repente pues es que nosotros no vamos a trabajar como
maestros de matemáticas, vamos a dar terapia, vamos a diseñar planes de estudio, por simplificar solamente de una manera muy general la labor de estos profesionistas. Yo en lo personal pues también soy psicólogo y eso obviamente pues no nada más es dar terapia, pero cuando de repente vienen las materias de estadística, pues se toman así, ahora sí, literalmente bajo una premisa de un modelo tradicional, pues sin en realidad de vincularlas con la práctica, ¿no? O sea, finalmente, ok, tienes que estudiar matemáticas o estudiar estadística porque finalmente tanto tus instrumentos de medición psicológica para evaluar personalidad, inteligencia, trastornos de aprendizaje, emociones, etcétera, como para a lo mejor también la parte de la tesis con la cual te vas a titular y que es un requisito que tienes que cumplir por ley. Entonces, en ese aspecto, pues por eso va a ser importante siempre buscar enfatizar en un contenido temático esta parte de la aplicación. Luego sería pues justamente los tres niveles más avanzados de conocimiento, que sería el análisis, la evaluación o síntesis y la creatividad. Siendo pues justamente estos tres últimos niveles de conocimiento pues los que son alcanzables pues ya con el paso de los años y pues lógicamente trascenderían lo que es la clásica enseñanza memorística. Bueno, para acabar este tema por el día de hoy, tendríamos también otra situación muy importante que quiero comunicar. La educación justo a tiempo o la comunicación solo por si acaso o por si las dudas. No es lo mismo. En este caso, la educación justo a tiempo es, ok, doy cabida o doy apertura a temas que yo sé que en este momento ya eres capaz de entender, ¿sí? Y obviamente te voy a, como parte también de la labor docente, te voy a, pues como a pedir, por así decirlo, te voy a pedir, te voy a dejar ejercicios que tengan que ver, pues justamente con problemas en esta área, ¿sí? Ahora, justamente también dentro de esto, de esta educación, justo a tiempo se buscaría eliminar tal vez algún tipo de contenido que pues sea obsoleto, que sea ahora sí literalmente insostenible, porque a lo mejor, bueno, ¿y para qué me sirve? Ahí sí literalmente, ¿no? Y por último, pues esta educación justo a tiempo buscaría justamente la simplificación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿qué es la educación? Por si acaso, de repente te enseño a lo mejor, no sé, teorías de la comunicación humana, estando en psicología, por si algún día trabajas en grupos comunicativos o en alguna primaria. Es decir, a veces lamentablemente en las escuelas, sobre todo en las universidades, aparentemente hay materias que de repente, bueno, sí está bien, así como para conocimiento general, pues está padrísimo, ¿no? Pero ¿qué tanto yo le puedo sacar de beneficio a esa materia? A lo mejor algún docente puede decir, bueno, es que pues, aplica aquí aquello de que mejor que bueno que la tengas y no la ocupes y en vez de qué malo que no la tengas y si la ocupes. Sí, pero en este caso sí sería necesario como pues enfatizar que los contenidos académicos que se manejan en los planes de estudio curriculares pues justamente tendrían que responder en gran parte a la educación justo a tiempo. No dejando pues obviamente apertura a que puedan enseñarse contenidos que a lo mejor pudieran ser útiles pero no de manera inmediata. Lo ideal, desde mi punto de vista muy personal, pues sería justamente que sean conocimientos teóricos que se puedan aplicar de manera inmediata. Con esto terminaríamos esta temática. Espero que haya sido de su agrado acerca de cómo generar un ambiente de trabajo educativo adecuado dentro de la hora de clases. Y pues como siempre, cualquier duda, comentario, pregunta, sugerencia a través de redes sociales, a través de comentarios del video,
Si te gustó este video, dame tu me gusta. Si no te gustó, igual también te agradeceré pues un comentario respetuoso, obviamente, pues para yo, un servidor, pues para poder aprender más, corregirme. Por mi parte es todo, soy Francisco Manuel Barrios Jiménez. Suscríbete, estás invitado a suscribirte, es gratuito el canal. Estamos publicando aproximadamente 2 videos cada 8 días. Entonces, para que ahí tengas activa la campanita. Por mi parte es todo y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta luego.